La Propuesta Radio. Estamos vestidos de primavera. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Es un placer el programa de hoy, como todos, pero son dos amigas muy trabajadoras que se fueron hace muchos años a España y nos representan muy bien porque son muy comprometidas con lo que hacen. Hemos compartido con ella la autoría de los libros que dirigió Hilda Katz. Las voy a presentar. Después de conversar con ellas, vamos a continuar en el programa con los mensajes que nos siguen llegando de todos los que participaron en el programa. Bienvenida Patricia Morandini y Alicia Montserrat. Buenos días, Susana. Hola. Es un placer estar aquí. Buenos días, Alicia. Y además, realmente lo que hacen, ahora vamos a ver, es muy importante, porque las dos, con su modalidad, son militantes en lo que hacen. De nuestra generación, ¿no? Esa palabra, pero me refiero, digamos, no con los fanatismos, sino con tratar de ver en los contextos, en lo que estamos viviendo, cómo se puede trabajar. Bueno, las voy a presentar. Patricia es psicoanalista, licenciada en psicología en la UBA, en psicología general sanitaria, especialista en clínica de niños y familia por la Universidad Pontificia de las Comicias de España, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Europea, miembro concurrente de nuestra institución, de APA-IPA, como somos las tres, miembro de la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica, miembro de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España, miembro de la Federación Europea de Psicología, especializada en psicoterapia, candidata a doctora en la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, directora del Centro Consulta Abierta, Clínica de Niños y Familia, profesora y tutora de psicoanálisis de niños y adolescentes en el Máster Universitario de Psicología Sanitaria y Máster de Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil de Madrid. Profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, coordinadora de los seminarios clínicos de niños y adolescentes, de la Sociedad del Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica, formadora continua en las actividades sanitarias por la Comunidad de Madrid, en el Hospital Universitario de la Sociedad Fórum Psicoterapia Psicoanalítica, y co-coordinadora del Taller de Prevención en Salud Mental. Y como dije antes, las dos, como yo, hemos participado en los libros de Hilda Katz y en otras publicaciones. Y Alicia, porque después, para poder empezar a dialogar, es doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en psicología clínica, psicoanalista titular con función didáctica y reconocida como psicoanalista de niños y adolescentes por IPA, posee experiencia en el campo de la salud mental con formación de posgrado en teoría, técnica y clínica psicoanalítica. Ejerce principalmente en Madrid, actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo de Familia y Pareja, miembro fundadora de la Asociación de Psicoterapia Operativa Psicoanalítica y miembro fundador del Fórum Infancia de Madrid. Bueno, como verán, las dos tienen amplia experiencia en familia, niños, adolescentes, pero además, es lo que siempre nos convoca porque siento que tenemos un mismo código, el trabajo que yo digo en la trinchera, ¿no? Es decir,
A esta altura de nuestra formación, de nuestra actividad, tenemos muchas teorías, pero lo importante es cómo escuchamos ahora, y siempre, ¿no? Pero ahora, digamos, desde el otro, que siempre lo tenemos que hacer. Yo vengo diciendo en este programa que está dedicado todo este mes a los jóvenes, niños y adolescentes, donde va a haber opiniones que convergen y otras que no, pero también para la audiencia que nos escucha, que por suerte son de distintos países y hay colegas y hay gente que no es profesional, pero que se establece un diálogo. Entonces, el título que ustedes me dijeron y que me pareció importante, las adolescencias y las singularidades en los contextos. ¿Por qué las adolescencias? Bueno, gracias, Susana, sobre todo, bueno, siempre agradecerte este espacio y por compartir, y yo creo que sobre todo porque creamos un diálogo y un pensamiento, ¿no? Pero es importante también marcar este trabajo que hacemos en común con Patricia, un trabajo que además de la diversidad que tenemos digamos, de lo común, tenemos muchas diversidades de experiencias. Y en este sentido, la idea de las adolescencias es el manejo de nuestra pluralidad. Nosotros manejamos la multiplicidad y la pluralidad, pero al mismo tiempo y contrastando o paradójicamente tenemos que ver esa singularidad. Y lo que queríamos, o por lo menos llegamos a un acuerdo con Patricia, en que teníamos que ver en esos contextos, ¿no? Esos contextos, en qué grupo se va dando la adolescencia y también en ese contexto singular que se producen esos efectos, ya sea, no queríamos patologizar, pero sí del sufrimiento y las otras cuestiones de creación. Por eso nos da como una extensión y una ampliación de lo que nosotros queremos transmitir. Y vamos a ver en esto, espero que salga desarrollado en nuestro diálogo. Sí, yo, a ver, agregando lo que dice Alicia, que me parece muy importante, ¿no? Hoy, dado que el mundo cada vez es más complejo, hay que ser muy cuidadosos sobre el malestar psíquico, ¿no?, de los adolescentes. Por eso lo vimos así de una manera plural, porque hay que ver caso por caso y aparte mirar un poco, y bastante diría yo, no un poco, el contexto, porque me parece, dada la complejidad de las ciencias hoy en día, como decía un científico muy conocido, Lorenz, un aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas, ¿no? Y esa era la pregunta, ¿no? De abandonar algunas veces posiciones que tienen que ver con la ciencia de, digamos, las funciones aisladas como compartimentos estancos, ¿no? Abandonar un poquito eso de las funciones porque, como yo dije, sí, bueno, repito lo que dice Lorenz, ¿no? Si el aleteo o los aleteos de las mariposas producen un efecto, ¿no?, a distancia, yo creo que hay que pensar, digamos, desde otro posicionamiento las adolescencias, ¿no? Entonces... Vamos a pensar, y comparto totalmente, ¿no? Cuando hace 2 años, en un viaje a Indonesia, en una de las islas, muy pobres, realmente una niña, tendría 11 años, se acercó a pedirme dinero. Y en el mismo lugar, muy cercano, ¿va?, en otra isla, me pidieron comida. A ver, donde estoy hablando de lugares donde viven dentro de los plásticos que la humanidad ha tirado en los mares y donde por ahí su vida, como los excluidos en la India, ¿no? Por eso, digamos, el poder conocer, como en nuestro país o en España también,
digamos, son distintas realidades, donde de repente el poder tener para comer durante todo el día a lo mejor es una lonja de algo. Y de repente, como vos dijiste, lo que puede producir en un contexto, en otro no. Entonces creo que es importante esto que vos decís, que dicen las dos, el no generalizar, ¿no? Porque los duelos, si bien hay duelos generales, pero hay duelos, como pasa ahora con Afganistán, como pasa ahora con las guerras que siguen de distinto tipo, ¿no? ¿Qué cosas producen? Como con la pandemia, ¿no? Bueno, yo te estaba hablando del efecto mariposa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para organizarnos en un pensamiento más profundo y amplio a la vez. Tú traes esto de países emergentes se han llamado emergentes, que van a producir otras subjetividades, ¿no? En las adolescencias, a lo mejor, de esa región. Eso no significa que el sufrimiento psíquico de un adolescente sea, digamos, valorado, digamos, en intensidad, es un sufrimiento psíquico igual, ¿no? O sea, el sufrimiento psíquico es igual. Ese es el factor común, ¿no? Que se comparte. Pero lo demás hay que pensarlo, digamos, con ese contexto, con muchísimos agentes que están involucrados. Por eso, no sé, yo creo que ahora es un momento de transición, ¿no? De varios tiempos, ¿no? Y en esos momentos de transiciones, las funciones, ¿no? Hay que abandonarlas un poco y moverse, ¿no? Con esa amplitud, ¿no? En comunidad. Solo no se puede hacer nada. Y yendo a más lo específico de los adolescentes que han sufrido y han crecido, ¿no? Bajo una pandemia, y no solo durante la pandemia, sino que, digamos, la transición de un tiempo es amplia, y una transición temporal puede abarcar a lo mejor 10 años, una década. Entonces, todos los proyectos, me parece, que se piensen para un adolescente o para la niñez, en este caso las diferentes adolescencias, tienen que tener una continuidad en el tiempo y una complejidad, a ser evaluados por, digamos, un equipo que esté un poco en ese entre el grupo que hace una intervención y, digamos, como se diría, ¿no? Una intervisión, ¿no? Más propiamente dicho. Entonces, me parece que todos los agentes que se involucran para atender a un adolescente tienen que estar entrelazados con una escucha diferenciadora. Por eso yo digo que moverse de la funcionalidad, si hay que hacer una intervención en un domicilio, se hace una intervención en un domicilio educativo, profesores a casa. Eso, una cosa puntual, ¿no? Para un adolescente determinado que tiene una problemática de la presencialidad, porque ahora es un tema la presencialidad, porque queda ese resto, digamos, que anda circulando, ¿no? En la cabeza de todos y en la sociedad con la presencia y la ausencia, ¿no? O, digamos, el contacto a la distancia. Y esto indudablemente tiene un efecto en los psiquismos de los adolescentes. Y ese psiquismo, por ese efecto en mariposa, es impredecible. No sabemos el efecto que va a tener en cada sujeto. Y esto es lo que yo creo, igualmente sigue, aunque sea, digamos, impredecible, tenemos que ajustarnos a esta ciencia del impredecible, porque hay una multivariabilidad de factores
y el efecto dentro de lo interno del sujeto, de lo intrapsíquico, un adolescente en crecimiento y desarrollo, pues puede ser impredecible. A mí me parece que, bueno, complejizando cada vez más o dialectalizando este diálogo que tenemos, es interesante, volviendo también a este espacio en que estamos, te agradecemos, o yo te agradezco fundamentalmente por dar visibilidad a esta población, diríamos, con sus diferencias y sus contextos que ya lo explicó muy bien Patricia, ¿no? Pero hay una especificidad que a veces se tiende, a mí me parece que los adolescentes en la cabeza de muchos puede estar, digamos, está más determinado el espacio de lo infantil o está más determinado el espacio adulto. Pero yo creo que esto es como una cosa elástica, ¿no? La adolescencia, incluso también queríamos agregar en este contexto de sociedades adolescentizadas, digamos, pero bueno, no solamente por los padres, sino también tiene que ver con las sociedades occidentales donde se alarga las posibilidades de la vida. No sé qué pasa con esa experiencia que tú contaste, Susana, pero hay cosas que se acortan y hay otras cosas que se prolongan y dan discontinuidad. Pero lo que creemos, y esto también desde la perspectiva psicoanalítica y partiendo de esta metamorfosis que produce el cambio, ¿no? Y el problema de las identidades, que ahí entraríamos en ese contexto, en ese ámbito social, lo tenemos que trabajar. Ha marcado algo importante también, Patricia, de los contextos de incertidumbre, pero incertidumbre que si bien antes era como depositada, ¿qué van a pasar con los adolescentes? Ahora todos estamos englobados en esta cuestión, y más con la pandemia o con los contextos actuales que estamos viviendo. ¿Qué certezas tenemos? Si tenemos certezas, pero lo importante que queremos marcar en nuestro trabajo fundamentalmente es interrogarnos continuamente. Es decir, a mí me parece que la idea incluso es de ir aprendiendo, digamos, y aprendiendo y escuchando a este despertar de la pulsión que decía Freud, y que también es una esperanza, porque el adolescente, por lo menos para nosotros, es una esperanza operativa, pero muy bien lo que estamos marcando de qué le estamos ofreciendo en cada contexto, ya sea educativo, lo que fuere, ¿no? Bueno, un poco. Yo creo que lo que dicen las dos que comparto y el ejemplo que puse es como para que no estemos tan cerrados. Patricia decía cuando hay que ir a ver a un adolescente a la casa, o qué es lo que pasa con las familias de los jóvenes, qué es lo que pasa con los adolescentes, con los educadores, que también es otra área que ustedes trabajan, digamos, porque a veces, así como el psicoanálisis en este momento está en Asia, y yo me acuerdo que hace unos años cuando dije van a empezar a ir los psicoanalistas me miraban rara. ¿Por qué? Porque los cambios que hay sociales tenemos que tenerlos en cuenta. Por eso ustedes las dos, y trabajan así, y están los artículos de ustedes, el trabajo de equipo. Es decir, el tema, digamos, que solos, como decía Freud, no podemos para hacer cambios, pero se tiene que partir, que el cambio forma parte de la vida. Entonces, esta niña que yo les contaba, como en otros lugares, está en un contexto, no es que no se pueda hacer, pero yo no puedo ir desde mi contexto, desde mi, ir a ayudar a cambiar, no, tengo que meterme en ese contexto y es lo mismo que viene un joven con un instrumento al consultorio, porque es la forma que tiene de manifestarse. Y yo tengo que trabajar con lo que es su lenguaje, hasta que pueda ponerlo en palabras, de otra manera. Pero lo está hablando. Y creo que en ese sentido las dos insisten que es un cambio que de por sí es un cambio, con el sufrimiento lógico, ¿no es cierto?, que tiene que pasar,
pero que desde el terapeuta, desde los equipos de salud y educación, tienen que tener una escucha realmente mucho más abierta. Porque los jóvenes te lo dicen aparte, y son muy creativos. Y como decía recién Alicia, uno aprende permanentemente con cosas que por ahí no se nos hubiese ocurrido. Claro. Y por ahí te arman una historieta con los millennium, con los juegos, y es lo mismo, ¿no? Ya, totalmente, sí. Yo creo que hay que, me parece, ¿no?, atender a esas cuestiones individuales y la creatividad de los adolescentes. Yo creo esto, ¿no? Porque es el aspecto, me parece, más central, ¿no?, del ser humano, esa metamorfosis, como decía Alicia. Pero ¿cómo responde, yo diría, la sociedad, la institución educativa? Tienen en sus objetivos, ¿no?, el desarrollo principal del sujeto como objetivo, ¿no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si no, claro, los adolescentes hoy se adormecen con el alcohol, ¿no? Aparecen los malestares, porque aparte de la metamorfosis biológica y psicológica que tienen que hacer, tienen ese punto y un aspecto crucial e importante donde no se le presta muchísima atención. Es más, algunas veces se los deja excluidos, sin consultar, sin preguntar, sin tenerlos, digamos, integrados, ¿no?, en una programación como copartícipes, ¿no?, de construir la identidad, porque ese es el punto álgido de la adolescencia, ¿no? Que puedan construir su identidad uno por uno y favorecer el conocimiento, el autoconocimiento de la multidiversidad. Todo esto me parece fundamental que ocurra. Ahora, si se los deja excluidos, excluidos o apartados, no mirados, no pensados, a nivel social, a nivel educacional, yo creo que la transformación es parte de la responsabilidad nuestra como adultos. Pero ¿qué pasa? Cuando los adultos no son adultos, también son adolescentes. Y están en esa postura que decía Alicia ahí, ¿no?, de falta de madurez. La inmadurez, ¿no?, del adulto, pues claro, cuando hay eso, hay una fusión y el adolescente se queda sin identificaciones secundarias, ¿no? ¿A quién se quiere parecer un adolescente o cuál es su meta? Se queda en ese yo ideal. Y por eso aparecen, ahora se me viene a la cabeza, ¿no?, los influencers, ¿no? En ese yo ideal de querer ser para el otro, como si hubiesen sido como para los padres algo. Y ese cambio hay que favorecerlo en algo. La sociedad, tanto la educativa como otros contextos, tienen que hacer un cambio bastante profundo y tiene que haber consenso, ¿no?, para hacer un cambio en la sociedad a nivel educacional, que eso es lo que falta. La educación primero, me parece a mí, ¿no? Y de ahí, por supuesto, se puede responder a la estructura y a la modificación de la identidad del adolescente, porque el adolescente necesita crear los espacios también, pero hay que dejarlos hacer y hay que pensarlos, no negarlos como si fuera un estorbo. Me molestan porque hay algo mío que me hace, digamos, traer algún tipo de inseguridad, incomodidad, o llamémosle otra cosa más técnica que no, pero para que se entienda todo, o todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Dejarlos excluidos, no escuchados, no pensados, pues bueno, eso hace que haya grupos que, por ejemplo, hoy estén en la calle, ¿no?, durmiendo con el alcohol. O sea, adormecer la mente para no poder pensar. Pero para pensar también se necesita un otro, ¿no? Unos Claro, otros. exacto. Bueno, ahí está nuestro reto como profesionales y que marcó de algún modo, Susana, que nosotros no trabajamos solos dentro del sufrimiento, sino en esa red de diversidad
digamos, de disciplinas, ¿no? Que nos aportan a comprender el fenómeno adolescente. Sobre todo, yo estoy hablando de una realidad muy, muy humilde, que sería la realidad de una especificidad aquí en Madrid y con lo que hemos vivido con la pandemia, que ha sido que, por ejemplo, era contrastado, que no se le preguntó al adolescente, bueno, digamos, de algún modo no se nos preguntó, que había que tomar una opción, pero parecía que se hubiera invisibilizado su palabra. Y sobre todo porque, bueno, hay esos mundos que están más, más explotados, que yo digo que son el alcohol o la droga o la adicción o lo regresivo de los grupos, ¿no? Que se le plantea al adolescente. Pero está la otra, que es la idealización, que tengamos que ver que bueno, o por lo menos cómo potencializar toda esa energía en función de esa creatividad sublimatoria que tiene que hacer el adolescente, y porque tiene que ver con un proyecto generacional, ¿no? Es decir, que nosotros nos tenemos que situar, no taponar esta energía, ¿no? Sino cómo la hacemos producir de algún modo en esta línea, en estos caminos de creatividad. Y en eso estamos aprendiendo todos. Yo creo que incluso lo educativo también nos enseñan muchas cuestiones que tenemos que seguir pensando. Yo estaba pensando que a partir del momento del confinamiento y toda esta experiencia que yo he aprendido también mucho de mis adolescentes en terapia, porque me han enseñado mucho con las técnicas y también me han mostrado realidades, ¿no? Como por ejemplo, mi madre quiere hablar contigo, que eso en una consulta, cuando estábamos en la consulta, había un tiempo y después venía la madre, ¿no? Pero en este caso la madre aparecía en la pantalla, o el padre, o el gato, o el perro, ¿no? Y cuando apareció, digo estas cosas porque para mí fueron novedosas, y cómo desde la interpretación que nosotros hacemos de cómo ellos también hacían esa lucha necesaria contra esa generación inepta, que como no solo, digamos que hay una identificación, no son los adolescentes ineptos o regresivos, sino que ellos consideran que nosotros también, digamos que la generación que la estamos construyendo, también estamos imposibilitados. ¿Cómo hacer ese sostenimiento? ¿Cómo conformar sin perder la simetría, ¿no? Porque a partir de ahora hay mucha simetría, y por eso también es como que los valores adolescentes se hacen cargo otras generaciones, sin tener en cuenta lo diferente y la diversidad, y eso que intentamos tanto, creo que Susana como Patricia, considerar una singularidad de su sufrimiento o una producción de su potencialidad en algo creativo, que lo tienen, ¿no? Y que nos sorprende constantemente. A mí me han sorprendido. Incluso después, cuando empezamos a vernos en presencia, me acuerdo que nunca en mi vida me había parecido que vinieran con el perrito que me habían mostrado en la pantalla. Y yo digo, ¿un perro? ¿Qué hago? Yo descolocada con el perrito, pero bueno, ahí pensé, bueno, esto es viejo, porque esto tiene que ver con Pichon, Rivière, o con todo ese arsenal que tenemos, tanto Pichon, Winnicott, es decir, cuidado, vengan los que vengan a entrar a la consulta. Es algo viejo, pero parece que se hizo mucho más actual en este momento, ¿no? Me pareció que ahí el recurso mío fue decir, bueno, entre cualquiera, ¿no? Ahora, ustedes, ¿por qué no comentan un poco la experiencia de ustedes en el lugar donde están? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son las problemáticas que más ven en los adolescentes? Y teniendo en cuenta un poco lo que acaban de decir, que es un mal universal, ¿cómo se ha tratado de calmar con la sociedad de consumo, con el tema de la droga, que es un problema mundial, manejado por políticos
o por las estructuras de poder, y donde de alguna manera, como decía Patricia y vos también, se adormece, ¿no? Se calma, como cualquiera de los calmantes adictivos, en la sociedad de consumo, pero no se soluciona nada, ¿no? Y en esto están muy atrapados la sociedad, porque realmente no lo pueden manejar los adolescentes. Es decir, cuando no tienen otra cosa, cuando no se los escucha, no se los mira, no tienen un sostén afectivo, bueno, y no tienen tampoco recursos económicos, es más fácil, ¿no? Entre comillas, o sea, se los usa, como pasa con los suicidas, como pasa con cualquier situación, ¿no? Donde se los usa. Pero un poco me parece que sería importante para que la audiencia conozca un poco lo que ustedes están haciendo, pero además también cómo se les ocurre, teniendo en cuenta que es importante que esto es un momento transitorio de cambio, como decía Patricia, ¿qué es lo que ustedes harían? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Bueno, a ver, yo creo que siempre he pensado, ¿no?, en intervenciones humanizadoras, cuando, ¿no?, hemos pasado un tiempo, ¿no?, de que se ha perdido eso, ¿no? Y fuimos todos, ¿no?, la intervención como muy, te digo, automatizada, ¿no? Que quita, ¿no?, lo natural, lo resta. Entonces, yo por lo menos en estos últimos momentos, estos últimos años, me he manejado, digamos, con algo más intuitivo, ¿m? Y de pensar que necesita diferentes malestares en cada paciente, ¿no? En cada paciente es una singularidad, pero en este sentido, yo lo que he notado a la vuelta del cole, como dicen aquí, ¿no? Ahora hay otra vuelta en el cole en septiembre, que los pacientes como estuvieron más recluidos, ¿no?, adentro de sus casas o, digamos, menos, digamos, al traqueteo del movimiento, aparecieron diferentes malestares que antes se podían puntualizar, ¿no?, como una fobia escolar, de no querer ir al colegio, de, bueno, mejor voy mañana, ¿no?, procrastinar el contacto, lo que se diría. Pero ahora me he topado en estos últimos 2 años, ahora vamos a ver en septiembre de nuevo qué es lo que ocurre, que los pacientes en más o menos con dificultades no querían tener ese contacto, ¿no?, con su colegio, incluso con colegios que han ido toda su vida. Una cuestión de evitación, de inhibición, aparecía como la beta común entre casi todos, y en cada uno hubo que pensar, digamos, en equipo, en la clínica, la psicoterapeuta y yo, haciendo, digamos, intervenciones totalmente nuevas que antes yo no iba a las casas de los pacientes ¿no?, para hacer un trabajo en equipo de esta forma, ¿no? Hablando y teniendo reuniones, digamos, ya muy pautadas con el equipo escolar, en la secundaria. Imagínate que la enseñanza secundaria obligatoria, cuando ya dices algo de obligatorio para un adolescente con dificultades, es otra cosa que es un plus que agrega, ¿no?, la dificultad de la evitación y del contacto. Entonces, lo que yo comencé a hacer así naturalmente, y tratar de transferir, ¿no?, ese tipo de intervenciones al colegio, ¿no?, al equipo docente, a la orientadora, digamos, de la secundaria, su jefa de estudios y a su director y los padres, todos juntos, en un Zoom. Entonces, bueno, ahí se puede ver un poco las posiciones de cada uno, su funcionamiento psíquico, llegar a acuerdos, porque a lo mejor cuestiones que no se habían pensado, ¿no? Si el tema de la educación a distancia era solo para contagios y enfermos COVID,
alumnos y contagios de enfermos COVID, y si otras enfermedades entraban, digamos, en eso, y qué pasa si un adolescente tiene una depresión, y justamente su dificultad es el contacto y la conexión, y la obligación es conectarse. Entonces, bueno, tuvimos que comenzar a pensar de enviar profesores a casa, intervenciones en casa, hasta que los pacientes pueden entrar en otra fase y poder ir, ser muchísimo más flexibles con algún tipo de, yo diría, pedagogía terapéutica. La pedagogía terapéutica tiene una flexibilidad que si un paciente tiene una dificultad para levantarse, ¿no? y trasladarse a su colegio por depresión, por algún otro estado mental, está medicado, bueno, que pueda entrar, a lo mejor yo organicé, por ejemplo, te doy un ejemplo, que estábamos hablando Alicia ayer, organicé que pueda entrar a tercer año de la ESO, por ejemplo, un alumno con su patinete en la hora de educación física a las 11:30, que no iba a entrar a las 8:30. Que lo íbamos a hacer, digamos, es como se dice, un zapato a medida, una intervención a medida. Entonces, pensamos con el profesor de educación física y la coordinadora de secundaria que este alumno le íbamos a proponer que se acerque al colegio a las 11:30 de la mañana con su patinete y entre en el grupo de educación física. Si se quiere quedar 2 horas, se queda 2 horas y después se vuelve a su casa. Y si se quiere quedar hasta las 2, 3 de la tarde, un colegio público, un colegio público. Y bueno, así resultó. Martes y jueves comenzó a ir a esa hora. Como yo digo, intervenciones, digamos, a medida del funcionamiento psíquico del paciente, llegando a un consenso con los padres, los educadores y la terapeuta, la psicoterapeuta de este paciente, porque yo hacía, digamos, la coordinación, digamos, de la intervención, ¿no? Pero ahí lo que vos estás diciendo, y creo que Alicia comparte también, que venimos hablando varios de nosotros hace años, como que las autoridades también de las escuelas se abran, que a veces se sienten limitadas por los ministerios, por las autoridades, porque también hay muchos colegas que no iban y que no van a las escuelas. Y que a veces cuando nosotros orientamos ese tipo de decisión, de ir menos frecuente hasta que la persona, el sujeto pueda sostener, después cuando ven los resultados, realmente todos se benefician aparte del paciente, ¿no? El grupo, la escuela, pero a veces cuesta también que desde las instituciones tengan esa apertura, ¿no? Claro, por supuesto, esto hay que trabajarlo. Claro. A mí marcaría 2 cosas, ¿no? Lo que está en el ejemplo que ha puesto Patricio, es decir, es la flexibilidad del encuadre interno que podemos tener los psicoanalistas y la ampliación en esto, ¿no? Porque no nos importa, digamos, el espacio externo, y creo que hay ejemplos desde Freud, que analizaba caminando en sus vacaciones con perros. Con perros, de Pichon Rivière, que también se encontraba. Es decir, que ahí, más allá de, estoy de acuerdo que hay que tener, incluso, bueno, yo lo que voy aprendiendo de estos dispositivos, ¿no? Y además yo lo digo porque nosotros en pleno, bueno, fue antes de la pandemia, pero no, el Fórum de Madrid se creó a partir de la pandemia, que nos volvió al encierro, pero yo aprendí muchísimo del espacio de las escuelas, ¿no? Y con esto que decimos, cómo se pudo flexibilizar esta posibilidad de que el aprendizaje no solo estaba entre las 4 paredes de la institución, pero sí que lo que se planteó, puertas abiertas, ¿no? Que hay un título, la escuela puerta abierta a la sociedad, la escuela puerta, que eso es muy común acá en nuestra realidad.
Yo creo que lo que nos cambió, digamos, y a mí me parece que la adolescencia es algo que siempre me ha interesado. Y además el problema es, todavía no sabemos los efectos de esto, ¿no? Pero el otro día tuve una experiencia muy interesante, que es un grupo un grupo de adolescentes. A mí, los grupos terapéuticos en adolescentes me parece que es digamos, sería el campo natural que se tiene que proyectar la adolescencia para crear su singularidad, ¿no? Es cierto que lo que estamos hablando son grupos de funcionamiento muy regresivo y que se pueden enrolar con ideales muy omnipotentes, y ahí está también el tema del fanatismo, y bueno, que si quieren es una línea que hemos ido trabajando. Pero grata sorpresa, porque me llamaron para asesorar proyectos. Les digo esto, que ahora son grupos que tienen alrededor de los 40 años y que fuimos asesorados, bueno, que los asesoramos en una institución abierta que hay escolar acá en Madrid. Hay digamos, hay colegios que los educan, digamos, con esos valores de la necesidad del otro, y que nunca uno está solo, sino en relación con otro, pero que hay que potenciar la singularidad, ¿no? Son escuelas que funcionan, que no voy a hacer la propaganda acá, pero que, bueno, Sí, el eso... estilo de la Waldorf. Ah, sí, bueno, el estilo de una formación así. Entonces, ahora, fíjense que ese grupo que yo estuve trabajando, no trabaja digamos, han creado su propia institución grupal, que son como cooperativas, ¿no? Entonces hacen cooperativas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comunicación, muchos utilizan la radio. A mí me llamó la atención porque yo le digo, esto a Susana le encantaría. ¿Saben que Tiene... yo he visto proyectos para las escuelas para que ya tengan una radio? Hace Es, muchos años. exacto. O como el diario de la escuela. El diario de la escuela en las Ajá. secundarias, en los jóvenes, es algo maravilloso porque, digamos, pueden trabajar todas las áreas, desde lengua, geografía, y los chicos cómo buscar, cómo redactar una noticia, lo que a ellos les interesa. Yo hace muchos años había hecho este proyecto incluso en la provincia de Buenos Aires, cuando trabajaba con los docentes, ¿no? Porque es digamos, a los chicos es el canal, en este momento es a través de las redes. Entonces, de repente, ¿cómo se arma un programa? O sea, utilizando los conceptos que hay que utilizar en cada área del conocimiento, pero de acuerdo a lo que los chicos les gusta, porque las dos saben, todos, las tres, que la experiencia placentera hace el aprendizaje. Si no hay una experiencia de satisfacción, No se produce. entonces Sí, esto que por vos supuesto. decís, una radio, un periódico, un diario, el diario que era de nuestra adolescencia, el diario íntimo, bueno, ¿cómo se hace grupalmente? Sí, a mí me hizo acordar al diario de Ferenczi, ¿no? Los diarios clínicos, pero... Y además había un grupo que es interesante, que es un temazo en este momento, que es una cooperativa de germinación, de germinativas, que se habían vuelto, es decir, que uno los contrata, son ecologistas, ¿no? Además, incluso militan. Es decir, que yo lo que creo que a pesar de la pandemia han hecho ellos mismos, militan cuando tú has dicho la palabra militante, pero era impresionante, de ir dando la transformación de la importancia de este continente que es la Tierra. Bueno, me emocionó porque se unía la poesía, los biólogos, que eran reunidos grupalmente para dar transmisión y cómo crearse un huerto en cada colegio. Entonces, asesoran a colegios, por ejemplo, para que los chicos coman de la comida. Eso me pareció súper creativo y potente. Fantástico. Eso es muy importante, ¿no?
Es muy importante porque así se crean espacios, ¿no?, para los adolescentes, ¿no? Y los adolescentes necesitan también conocerse, y es un autoconocimiento basado, lo que yo también he planteado, sobre la multidiversidad que hay en cada uno y la responsabilidad social que puede haber en un grupo. Entonces, ese conocimiento, el autoconocimiento, lleva aparejado el crecimiento. Entonces, es importante que, como tú decías, Susana, que el aprendizaje sea significativo. Entonces, ese es el lugar que puede llegar a tener un sujeto. Aprender, ¿no?, y a desarrollarse en su identidad. Cuanto más se haga eso, menos desorientación vocacional va a haber, menos, ¿no?, otra cuestión va a haber, porque ha elegido por sí mismo lo que él cree que es su potencial y poderlo desarrollar. Entonces, esos son los lugares, ¿no?, que hay que, me parece, ¿no?, construir para que ellos puedan, ¿no?, poderlos utilizar y utilizar su potencial. Y es la responsabilidad social del adulto eso, que tiene que ser un adulto, no otro adolescente, ¿no? Es fundamental esto que estábamos hablando, porque me parece que tiene que ver con esto, ¿no?, con el desarrollo de la identidad del adolescente. El tema es cómo los vemos, porque yo la escuchaba a Alicia, que es muy emotivo y que acá, bueno, el INTA tiene programas muy buenos para las familias, para los barrios, pero lo que ella está diciendo que surgió de los jóvenes. Los que hemos trabajado y trabajamos con grupos de adolescentes, es tan importante la palabra de un par, cuando le dice, déjame hablar, siempre hablas vos. No, mira, yo hice esto, yo hice... No, o sea, donde realmente el otro, que es el otro social, ¿no?, y que de alguna manera tiene un valor, un poder significativo para todo el grupo muy bueno. Nosotros en este momento, las dos tienen familias en Argentina, tratan los candidatos, que es lamentable de todos los lados, captar a los jóvenes. Yo la verdad que no sé quién los asesora, porque sinceramente han salido jóvenes que dicen no nos conocen, porque han tratado de captar, ¿no?, a los jóvenes que por primera vez van a votar, pero con cosas que no tienen nada que ver con lo que al joven le interesa. Pero la palabra es, tú traes esto, pero la palabra ya captar, ¿no? ¿Qué es captar? ¿Qué es una secta? ¿No? Suena a algo ficticio, a como ponerse un disfraz, a no ser auténtico. Eso es lo que, cuando a mí me suena eso, ¿no?, la palabra captar, y por eso, ¿no?, de las necesidades, de cubrir las necesidades, y las más primarias, evidentemente, y después buscar el potencial, encontrar el potencial con la captación, por supuesto que va a haber un desconocimiento bastante profundo. A uno lo captan por, digamos, esto es una relación de dominio y sumisión. Va por ahí. Claro. Está bárbaro lo que dijiste, porque captar en función de la necesidad del que lo quiere captar. Claro, es una relación dentro de la... Una seducción perversa. ¿no? Para mí es genial eso, porque eso Ojo, digamos, que así, con ese, digamos, con ese objetivo no se construye ningún criterio moral, al contrario, ¿no?, se lo pervierte. Entonces, justamente es digamos, un anti-ejemplo, ¿no?, para los jóvenes. A los jóvenes no se los captan. Entonces, se les da un lugar, como estuvimos hablando, pensado, ¿no?, con diferentes agentes de otra forma. No son relaciones de dominación. No, de estar abierto a lo que te puedan enseñar, ¿viste? Porque exacto. Es cierto que nosotros tenemos recursos y hemos pasado, se supone, nuestra adolescencia
pero también hay en cada uno de nosotros ese bebé, ese Por adolescente, supuesto. ese viejo que hay en nosotros, no digamos que tenemos, Claro, y pero en tenemos que, otro lugar. claro, No en pero ¿cómo, competencia con los adolescentes. cómo convivimos? Y Ya, a mí me, bueno, a mí me parece una edad de mucha, digamos así, la palabra adolescente te viene del sufrimiento, ¿no? claro. Pero sí, lo que estamos marcando para mí es esa esperanza operativa de esta gente que piensa y lee muchísimo, ¿eh? Digamos, yo los grupos estos que han creado todo esto tienen una información que el otro día me mandaron un libro de la crisis del petróleo que ya el planeta no va a poder tolerar. Me asusté de lo catastrófico. Pero ellos hacían alternativas, como diciendo, tenemos que vivir en granjas. Bueno, posibilitaban recursos para la continuidad de la vida, de lo humano en convivencia con otros, digamos, con otros vivientes, ¿no? Y con otras, o sea, aunque sea una planta, aunque sea todo este tipo de cosas. Es Ujú. interesante cómo Bien, nosotros podemos sorprendernos. Sí, yo bien, creo que sí. sí, Patricia. Sí, que como tú dices, ¿no? El catastrófico y todo eso. Yo creo que la educación y el lugar que podemos, porque es un aprendizaje mutuo, ¿no? Desde los vínculos, ¿m? Ujú. Con los adolescentes, creo que me parece que, a ver, el primer objetivo, ¿no? Más principal o más gordo, más importante, me parece que tiene que tener esto, ¿no? Acompañar al desarrollo de la identidad del adolescente, ¿no? Desde su multidiversidad. Es fundamental. Si no, aparecen cuestiones, como yo digo, inesperadas. Y esto no es un padre, una madre en soledad, un docente en soledad, el psicólogo o el psicoanalista en soledad. ¿Mm? Entonces, yo creo que si trabajamos diferentes, que Alicia traía la granja, bueno, en Israel ya hay, ¿no? Hace muchísimas Sí. décadas, ¿no? Educación, digamos, en comunidad, donde se comparte, donde se comparte el potencial de todos en grupo, ¿no? Desde una vivencia 24 horas, 7 días, 365 días al año, ¿no? Entonces, ese me parece que es lo primordial de aquí, ¿no? De este aspecto de épocas en transición. ¿M? Nosotros también tenemos que estar en una transición con el otro, ¿no? Para un aprendizaje mutuo. Es de otra forma, es un gran error, ¿no? Que lleva a muchísimas más dificultades, muchísimas más dificultades. Alicia, porque ya vamos cerrando. Después de ustedes, bueno, vamos a seguir escuchando algunos mensajes de la gente que nos ha mandado por el aniversario, pero sería bueno si quieren ir cerrando. Ya me avisa el productor porque Bueno, yo agradecer esta visibilidad que damos a este espacio, agradecerte muchísimo, Susana, porque comunicas y haces pensar en esto que yo marco así como la ilusión, porque no hay que, si bien marcamos este abanico, lo que hacemos es un abanico donde está lo siniestro y lo traumático, pero también le tiene la vida a la otra parte que es la posibilidad de transformación de lo humano y que estos momentos no solamente vivir con lo humano humano, sino convivir con todo el contexto. Y fundamentalmente planteaba este tomar, pero sí es cierto que como adultos no, digamos, sacarle potencia al adolescente para narcisísticamente engrandecernos, ¿no? ¿no? Porque a mí me parece importante una cosa que justamente no es solo la sexualidad, sino la conciencia de finitud
que va tomando el adolescente y que nos implica también tener en cuenta que la finitud forma parte de la vida, ¿sí? Que es un poco, por eso hay que protegernos, cuidarnos, sostenernos, y tu espacio siempre es un espacio de sostenimiento. Pero yo te voy a comprometer, Alicia, a las dos. A mí me parece, siempre digo que para mí es un espacio que tienen lugar todas las voces. Y sería bueno que ese grupo que vos decís de adolescentes, que es de otro país, si ellos quieren que puedan estar en el programa. Genial, sí, sí. Porque a mí me parece importante cuando estuvieron las colegas del Fórum, que van a estar ahora en noviembre, también la experiencia de los docentes, ¿no? Sí. La próxima semana va a estar una colega de Israel, que justo vos la mencionaste, Patricia, porque la idea es que la gente podamos compartir lo que está pasando en algunos lugares de nuestro planeta, pero creo que es importante escuchar también a los jóvenes, como yo hice en algún otro programa, ¿no? Así que podés comentarles al grupo, y lo mismo, Patricia, algún grupo que vos conozcas, ¿sí? Vale, son dos, muchas no sé cosas. si, Patricia, querés decir algo más. Y pero... bueno, yo te agradezco, Susana, ¿no? Porque coordinar una radio yo sé que es muy arduo, te agradezco, ¿no? Que tú puedas ser la transmisora flexible de este espacio abierto con contenidos tan variados que hay. Y me parece que es una función social tú la que cumples aquí también, ¿no? Y muy importante para mí, me siento identificada. Yo también estuve en una radio 5 años, los sábados de 1 a 2, se llamaba Línea de Fractura, y era también un programa sociosanitario, ¿no? Y social. Entonces yo sé lo que es el trabajo, preparar y todo esto, y me parece que es digamos, un objetivo muy, pero muy importante. Porque no solo para nuestros colegas, que todos, ¿no?, estamos formados y estamos pensando cuestiones nuevas para aprender del otro, pero sino para que la gente se acerque y pueda tener, ¿no?, un poco de formación y pensamiento y poder identificarse con las cosas que uno está proponiendo, ¿no?, y diciendo, ¿no? Gente además, que va mejor. Ciencia, bueno, esto fue en pandemia que yo no esperaba, pero la audiencia expresa, qué claro que habló este colega, me hizo pensar tal cosa. Eso. Una psicóloga después de 30 años que no tocaba el piano, a raíz que estuvo Lalo Braille Sí, Eduardo. Sí. Sí. Entonces Eduardo empezó a tocar el piano. Otra persona se puso a pintar después que estuvo dos pintoras, Racia Freiler y Leonor Coy. Así, a mí me parece que esto que estamos diciendo con los adolescentes es con la vida misma, ¿no? Es decir, poder no quedarnos quietos dentro del cambio y dentro de lo que podemos ir creando. Así que yo les agradezco muchísimo, y bueno, el año próximo, a partir de marzo, porque ya está programado hasta marzo, bueno. Qué bien. Muy bien. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes. Y un abrazo fuerte. Bueno, cualquier cosa se pueden comunicar con los mails de las colegas, así que no hay ningún inconveniente, porque ellas están abiertas a toda pregunta o comentario que quieran hacer. Continuamos con los mensajes de los colegas que estuvieron. Gracias, Alicia y Patricia. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso. Bueno, hola Susana. Me pediste algún comentario sobre la pandemia y bueno, en principio felicitarte por este año de trabajo. La verdad que es un programa muy, muy interesante por todas las notas y las entrevistas que has hecho. Todas han resultado de un enorme aporte, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a
a la consigna respecto de la pandemia, uno puede decir varias cosas, ¿no es cierto? En principio, durante los primeros tiempos de la pandemia, me sentí muy sorprendido y incluso en principio afectado, porque bueno, tuve que adaptar mi trabajo a ese nuevo régimen que imponía la pandemia. No obstante, durante los primeros 3 meses aproveché para escribir alrededor del 50-60% de un nuevo libro que probablemente salga el año próximo. Y bueno, respecto específicamente a la pandemia, ¿no es cierto?, como acontecimiento histórico, creo que una de las cosas interesantes, ¿no?, para pensar respecto de toda esta cuestión es que nos vimos sometidos a una experiencia colectiva en relación con la castración. Yo creo que la pandemia impactó en la humanidad a ese nivel, ¿no es cierto?, para hacer una lectura psicoanalítica. Y a propósito de ese impacto colectivo, ¿no?, sufrido intempestivamente, nos vimos, creo que todos obligados a, bueno, acomodarnos y adaptarnos a esa nueva vida, por lo menos transitoria hasta el momento, ¿no? Y bueno, en definitiva, a partir de que la humanidad se vio confrontada a la castración, como es lógico, empezaron a aparecer narrativas en términos fantasmáticos. Creo que, por ejemplo, una muy de los inicios, ¿no?, una fantasía bastante divulgada en los primeros tiempos fue la cuestión de la caída del capitalismo. Vimos a muchos pensadores escribir acerca de un posible cataclismo del sistema capitalista. Creo que no fue más que una fantasía de deseo en algunos. Después aparecieron otro tipo de lecturas de carácter fantasmático, como por ejemplo que la pandemia era una guerra, ¿no es cierto? La pandemia no es una guerra, es un, si se quiere, acontecimiento histórico vinculado con la amenaza a la cual nos confrontamos como en términos de amenaza a la naturaleza, ¿no es cierto? Y después hubo otro tipo de fantasías que me parece que operaron como defensa frente a esa cuestión traumatizante, ¿no es cierto?, de la castración, que tenía que ver con, me parece, con una fantasía también, una fantasía de deseo que tiene que ver con que la humanidad iba a salir mejor después de la pandemia, ¿no? Creo que fue otra narrativa fantasmática, ¿no? Y otra cuestión que apareció también en relación con ese no saber al que nos enfrentábamos, es que la pandemia era un castigo divino. Yo creo que se puede hacer a partir de esto una lectura acerca de los efectos que produjo la pandemia en términos de productividad fantasmática, ¿no? Y creo que estas han sido algunas de las que yo he podido leer. Bueno, saludos para todos y espero que te encuentres bien.
Entonces intento hacer algo desde acá, mi refugio. Este era mi taller, en algún momento, mi lugar de estar, en mi casa, ahora también está convertido en consultorio. Bueno, quería compartir con ustedes este espacio mío y bueno, también cómo me conmovió todo lo que pasa en este momento entre nosotros. Gracias al doctor Bianchi, al doctor Omar Mosquera y a todos los que siguen llegando con sus contribuciones a este programa, y los invito para el próximo jueves 15 a las 21 horas a escuchar La Voz desde Israel con la docente Beatriz Gil, que nos va a hablar sobre los padres y los maestros en la época de pandemia. Los espero. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. En la propuesta radio estamos vestidos de primavera.